Hola, buenos días, compañeros y compañeras. Hoy vamos a hablar cómo un club deportivo afecta a una comunidad en- a lo largo del tiempo. Y me acompaña para hablar de este tema, me acompaña mi amigo y compañero Nacín Tejada. Y para ser más concreto, el club es la Hermandad 47 y la comunidad es la Juan Antonio Ríos, la población Juan Antonio Ríos. El club fue creado en 1962 cuando, cuando empezaron a construir las casas, que fue en 1960, hasta 1965 fueron entregadas las casas, originalmente de la Juan Antonio Ríos. Aunque para ponernos en contexto, este proyecto lleva de mucho tiempo atrás, desde 1945, que se lleva antes de que se formulara cualquier cosa, antes de empezar a construir cualquier cosa. Fue la primera petición para que empezaran a construir las casas en la Juan Antonio Ríos. Se construyeron 5.000 viviendas para empleados, trabajadores, personas comunes. Originalmente para eso eran creadas estas casas. También quiero aclarar que en un principio, cuando fue creado el club, la hermandad, fue creado para generar deporte, jugar fútbol. Ese fue el concepto principal para la que la hermandad fue creada. Pero también quiero decir que que la hermandad no solo fue un lugar, primero tenemos que poner en contexto que la hermandad primeramente pasó de 1962 a 1963, 1973, cuando fue, hasta ahí cuando fue el primer atacón de Chile, o sea que cuando ocurrió el desastre ese de que cuando Chile en 1973 empezó la dictadura. Hasta ahí llegó la primera fase de la hermandad. ¿Por qué la divide en la primera fase? Porque cuando empezó la dictadura, mucha gente fue perseguida por la dictadura. Pero primero, normalmente cuando empezó, porque el club se hablaba mucho también, aunque era un club de deporte, también se hablaba cosas como que no le gusta a nuestro presidente y todavía sí siguen hablando, como era un lugar también para juntarse, hablar, no solamente alguna gente solo iba para charlar, no necesariamente porque iba a ser deporte como fútbol, pero originalmente fue atacada por ese propósito, porque el gobierno lo consideraba una amenaza. Para continuar esta conversación, mi amigo Nacín Tejada sabe más del tema, de por qué la gente persigue en esa ocasión. Una muy buena. La dictadura había comenzado el 11 de septiembre de 1973, donde mucha gente no estaba de acuerdo con las ideas de Augusto Pinochet, que se caracterizó por quebrar el sistema democrático y violando los derechos humanos. Después los civiles empezaron a hacer manifestaciones para protestar con los abusos de Augusto Pinochet, donde donde muchas personas habían desaparecido por, no estar, por supuestos crímenes. O solamente lo habían secuestrado en medio de la noche, siendo obra de Pinochet. Y a una persona no volvían a salir o no eran encontradas tiempo después. Ahora para continuar. Gracias. Gracias por la aclaración de por qué la gente era perseguida y yo cómo sé esto. Porque cuando fui a entrevistar a personas del club de la hermandad, muchos dijeron que no, que tenían familiares que en esa época estaban en la hermandad que no regresaron y se tuvieron que ir o nunca aparecieron. Yo no voy a dar más información, nombres, porque no quiero involucrar y tampoco es que me dieron el permiso para yo hablar de esas familias. Pero sí quiero poner como detalle que la hermandad era un lugar no solo para hacer deporte, sino para que las personas pudieran dialogar sobre la política. Entonces es un entorno siempre que tengamos un entorno donde la gente se reúne, puede conversar con tranquilidad,
va a ser un entorno que florezca el diálogo. También quiero recalcar un estudio que encontré de socialismo y y el aprendizaje social, donde en conclusión, en resumen, llegan a la conclusión de que pueden, para crear habitantes de valor o habitantes productivos para nuestra sociedad, un ambiente joven donde los jóvenes pueden hablar y reunirse, los más jóvenes porque la hermandad también hablaba con chicos más jóvenes, hacer deporte, siempre le interesó, sobre todo en esa época, donde los jóvenes podían hablar, jugar. Siempre es un lugar donde puede proliferar también para hacer habitantes o personas productivas para esta sociedad. Y también quiero recalcar otra tesis que también habla muy parecido, que es que habla de un club femenino, mm, un estudio de la Universidad Alberto Hurtado que habla también de un caso de un club, pero esta vez exclusivamente mujeres femenino. Y en el estudio las etapas hablan también de las etapas de entre 13 y 14 años, cómo las chicas de esa época, en vez de concentrarse en otros temas, gracias al deporte, pudieron conllevar a crear ellas mismas normas, valores sociales y culturales, mediante el compartir con otras chicas de su misma edad, o un poquito menos. Eso lleva a que crear una experiencia, unos lazos también, para también crear valores para las personas. También quiero recalcar otro estudio que encontré de la Universidad Austral de Chile, que también habla de un club de deporte de afecto esta vez de exclusivamente niños, que habla como entre los 16 a 19 años, que les ayuda a enfocarse en el deporte, y eso también se ha visto reducido en la falta de delincuentes. También en la falta de los chicos ya no se interesan, no se enfocan en la droga, sino en el deporte. Y eso es algo para mí maravilloso, porque vemos los cambios que puede realizar un simple club deportivo en nuestra sociedad. Es algo que realmente afecta a todos y a todas. Y también quería recalcar que el club La Hermandad, cuando estuvo en la dictadura, en 1973, cuando más o menos acabó, que esa época como la gente era perseguida, no se podían tanto enfocarse no en el club, sino tuvieron que reírse y el club reabrió en 1991, pero esta vez financiado por la municipalidad. O sea que era un espacio público, la municipalidad también le dio más implementos, como se llama, canchas, aros de básquetbol, pelotas, poleras, zapatillas. También quiero aclarar que este es un lugar también donde se puede abrir mucho al diálogo, como, como cuando empezó la pandemia, podríamos aclarar que en esa época no solo la... Podría dar un caso personal mío, porque yo también soy de la Juan Antonio Ríos, podría poner también un caso donde empezaron a dar mascarilla a la gente que necesitaba cuando empezó la pandemia. También podría construir que un lugar abierto al diálogo, porque en la época donde decían Chile despierta, Chile veía que la Hermandad 47 veía que ponían carteles, de vez en cuando mi padre iba también, podía saber algo y me contaba cosas, o yo también lo acompañaba, y eso es algo bastante fuerte para saber de cómo funciona, cómo un club puede afectar a nuestra comunidad. Pero también debo decir que cuando entrevisté no solo a la gente del club, sino también externa al club, y también vi dos puntos de vista bastante interesantes, porque las personas que están afuera del club, o sea que no estaban interesadas, pensaban que ellos eran desordenados, o que son ruidosos, porque de vez en cuando el club cuando hace sus fiestas de celebración, cuando van a torneos, porque también el club de fútbol, también van a torneos, entonces, porque ellos también les gusta beber, ponen música alto, entonces la gente afuera piensa que no es interesante.
Y eso es bastante chocante porque, y algunas personas también puedo decir que no van al club solamente para hacer deporte, también algunas veces van por amigos, amistades, desde chiquitos. Muchas gracias. Gracias por oírme, gracias por la compañía. Gracias por acompañarme, mi amigo, mi buen amigo Nacín Tejada. De nada, un gusto. Y antes que se acabe el video, Gaspar, me gustaría preguntar quién fue el que comenzó con el club, porque tuvo que tener alguien inicial, ¿no? Ah, sí. Fueron varios que bueno, en esta época ya son viejitos, pues ya tienen su edad. El club tiene cualquier año. Serían, no conozco sus nombres, pero es que eran varios en general, no, cuando pregunté y cuando hice las entrevistas, no me dieron nombres específicos. No te podría responder con especificaciones porque como en esa Ya. época también hay varios pozos de huecos de información que Por no el paso de podría los llenar. tiempos, ¿no? Por el paso de los Sí, tiempos. sí, sí, sí. Ah, ya. Porque en esa época tampoco era tan común